¿Está? Perfecto. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar el ciclo del 2019, que tiene que ver con todo lo ambiental, digamos, y la construcción de huertas urbanas y en base a huertas orgánicas. Y hoy lo que vamos a hacer, en principio, es dar los primeros pasos, qué es lo que necesitamos para, sobre todo, en el intento no fracasar. Porque, no hay peor cuestión para poder hacer cualquier tarea que intentar hacerla, fracasar en el primer intento. Entonces por lo general uno se desestimula, y no sigue adelante. Entonces hoy vamos a tratar de ver, todos los aspectos que son más trascendentes a los efectos de que no tengamos fracaso en nuestros primeros intentos, ¿correcto? Yo lo que le voy a pedir a uno de ustedes que quiera acompañarme acá, el que quiera. Adelante. Ponete de este lado, haz el favor. ¿Tu nombre? Santiago, lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar un poquito esto de acá, que después lo vamos a usar más tarde, es, suponiendo que queremos hacer una huerta en un lugar donde no disponemos, de un terreno apto para hacerlo. O sea, estamos en la zona urbana, en una casa, en un apartamento, en un lugar, donde no tenemos terreno, para poder hacer un cultivo, y entonces lo primero que pensamos es que no lo podemos hacer, ¿correcto? Y eso no es así. O sea, las plantas pueden vivir perfectamente en la planta urbana de cualquier ciudad, en cualquier apartamento, en cualquier casa, y lo podemos llevar adelante. Entonces, esto que vamos a hacer hoy acá es una forma. O sea, yo después les voy a tratar de ejemplizar, darles algunos ejemplos de otros recipientes o otro tipo de recipiente, valga la redundancia, que ustedes pueden contar con ellos para poderlo hacer. No es que solo se pueda hacer en esto, ¿correcto? Esto es una forma de poderlo hacer. Esto es una almaciguera que la diferencia que tiene con la mayoría de ellas es que se compone de 3 partes. O sea, tiene una bandeja totalmente cerrada, que lo que hace es que el agua o la tierra que pueda, desprenderse de nuestra almaciguera no manche, no vaya, a escurrir hacia lugares que no queremos que escurran, ¿correcto? O sea, una bandeja puede ser cualquiera que ustedes tengan, para poder utilizarlo, si es que lo van a hacer, insisto, en una zona donde no tenemos un suelo hábil, ¿correcto? Bien, después lo otro que tenemos, esto que es muy práctico, es una bandeja que tiene, ya el tamaño estándar para poder ponerle suelo fértil como para poder poner luego la semilla, y si ustedes lo ven, tiene una perforación que lo que va a hacer es que el exceso de agua que nosotros le podamos llegar a poner va a escurrir hacia la bandeja. Y a su vez, una vez que esa agua está en la bandeja, sirve como reservorio, porque ¿qué va a pasar? No vamos a tener necesidad de estar permanentemente regándola, porque el exceso de agua que está acá, el suelo que nosotros pusimos dentro de cada uno de estos cubículos, hace como una esponja y toma el agua que necesita de abajo, y así nos evitamos tener que estar regándola en forma permanente. Y esto es una cúpula, que tiene, como ustedes verán, un registro arriba que lo que permite es controlar la humedad y temperatura que va a haber aquí adentro. O sea, poniéndole esto encima, lo que nosotros logramos es un microclima, que permite varias cosas. Lo primero, al generar este microclima, acá adentro va a haber más humedad y temperatura que lo que hay en el medio ambiente, por lo cual las plantas van a crecer mucho más rápido. Y a su vez, el agua que nosotros le pongamos por primera vez, al evaporarse, se condensa en la pared de este recipiente, vuelve a caer
y la planta lo está usando en forma permanente. Entonces, nosotros no tenemos que estar pendiente de estarlo regando a diario. Simplemente cuando vemos que esa condensación ha dejado de producirse o que se produce en menor cantidad, entonces ahí le agregamos un poquito más de agua al suelo y otra vez se vuelve a generar lo mismo. Y a su vez, como yo le decía, este modelo en Plaza hay muchos, digo, se pueden utilizar, ahora después vamos a ver cuando utilicemos estos recipientes que son para reciclar, digamos, este registro lo que permite es controlar la temperatura y la humedad. O sea, si es un día muy caluroso como es el día de hoy, y a su vez hay un exceso de humedad en la bandeja, nosotros podemos optar o por retirar momentáneamente la cúpula para que se evapore un poco del agua en exceso y vuelva, digamos, o la temperatura baje porque es demasiada, o esto es para usarlo todo el año obviamente, o de lo contrario nosotros lo regulamos cerrándole las aberturas. Si lo cerramos totalmente, pongamos que es un día de invierno, esto acá va a mantener la humedad y la temperatura sin que haya lugares de evaporación, ¿correcto? O sea, estamos en los inicios. El recipiente que va a contener el suelo. Esto no es imprescindible, insisto, que sea así. Simplemente esto es práctico. Pero nosotros podemos utilizar el recipiente que ustedes tengan, digamos, a disponibilidad. Ahora sí vamos a entrar en una de las partes fundamentales, que es el suelo. O sea, para tener un buen resultado es imprescindible contar con, contar con un adecuado suelo. ¿Cómo obtenemos el suelo? El suelo que va a contener las semillas, ¿no? O sea, lo podemos obtener, obviamente, en el comercio, en las ferias, en los supermercados, en las semillerías. Hay una cantidad de lugares donde ya venden suelo que está preparado previamente. Pero también lo podemos preparar nosotros. O sea, esa es materia de otra charla, pero digo, si nosotros hacemos acumulación de materia orgánica, digamos, en forma correcta en nuestros lugares, en nuestro domicilio, eso nosotros después lo podemos reciclar para que se transforme en suelo fértil para poder, digamos, empezar los cultivos. Es imprescindible para poder tener un buen resultado contar con suelo de buena calidad. Buena calidad quiere decir que sea suelto, tiene que ser suelto para que se pueda desarrollar correctamente las raíces. Ahora después vamos a ver qué tanto se desarrollan las raíces, y a su vez tiene que tener materia orgánica para que le dé energía y los nutrientes y los minerales que necesita la planta para poder, digamos, crecer con rapidez. Bien, ahora te voy a pedir a ti que con esto, con cuidado, vayas, digamos, esparciéndolo en los recipientes, llenándolos, no hasta arriba, porque después vamos a poner las semillas, para que ustedes vean que es muy simple. Esto es un preparado que, aparte de tener los nutrientes, la tierra necesaria, el suelo y la materia orgánica, tiene incorporado, digamos, barbas de coco, o sea, lo que sobra del coco, que se nutre, digamos, las plantas de esto, se lo tritura y se lo incorpora. Eso es para darle soltura, no deja que se apriete, y eso permite que las raíces se desarrollen mejor. Pero no necesariamente tiene que ser coco, puede ser cualquier materia orgánica, digamos, pasto seco, hojas secas, viruta, que no sea de pino, por ejemplo, porque el pino es muy resinoso, digo, y la resina del pino a veces no favorece el desarrollo de las plantas, pero
cualquier viruta, cáscara de arroz, o sea, ceniza, como dice el compañero, o sea, cualquier elemento orgánico que nosotros le podamos agregar al suelo para que quede más suelto, eso nos va a permitir, digamos, el desarrollo de las... Ponerle más cantidad acá, por favor. La turba también sirve. La turba es un suelo que se genera en los costados de los humedales, digamos, que lo que tiene es un nivel muy alto de materia orgánica, ¿ah? Poco de arcilla y, digamos, y algunos otros componentes. Lo único que no puede ser pura turba, porque la turba, como les digo, tiene un exceso a veces de materia orgánica en su composición, y eso hace que a algunas semillas les cueste un poquito más poder desarrollarse. Lo movemos un poquito, ¿ah? Para que la tierra baje. No se fijen en la marca, porque digo, esto comercialmente se consigue prácticamente en todos los lugares. Simplemente estoy completando la cantidad, porque esto después, cuando nosotros le echemos el agua, obviamente esto se va a apretar, digamos, y va a generar que quede poco suelo. Bien. Ahora, tenemos esta almaciguera pronta. Vamos a poner esto acá por seguridad. Ahora vamos a proceder a poner las semillas. Como ustedes saben, las semillas, digamos, tienen distintos calibres. O sea, las semillas van desde las más pequeñas hasta semillas como el zapallo o alguno de los frijoles, porotos o lo que sea, el maíz mismo, que tiene un tamaño mayor. Y eso tiene que ver mucho con la siembra. Pero a su vez, otra de los indicadores para no fracasar es que ustedes tienen que tratar de conseguir semillas de buena calidad. ¿Y qué me refiero a buena calidad? Me refiero a que sean semillas frescas, semillas, digamos, que tengan poco tiempo de haber sido desarrolladas. ¿Por qué? Porque la semilla es un ser vivo, digamos, que mantiene dentro de su forma, de su tamaño, la energía suficiente y la humedad suficiente como para germinar y salir. En la medida de que va transcurriendo el tiempo de esas semillas, si están almacenadas, ¿ah? Sucede que va perdiendo eso que se llama poder germinativo, o sea, va perdiendo humedad y energía. Entonces llega un momento que de repente la semilla deja de ser fértil. No porque en el origen no sea fértil, era fértil, pero el transcurso del tiempo y el almacenaje incorrecto hace que la semilla vaya perdiendo el poder germinativo. ¿Qué es lo que pasa normalmente, que a veces uno no tiene conocimiento? En el Uruguay se producen algunas de las semillas que se utilizan, la mayoría vienen, digamos, importadas. Vienen en recipientes bastante más grandes de los que uno está acostumbrado a ver, que son los clásicos sobrecitos, ¿ah? Y cuando las envasan en origen, las envasan con un gas que tiene nitrógeno, o sea, gas de nitrógeno, que es lo que permite mantener latente a la semilla. O sea, eso hace que la semilla no pierda poder germinativo durante todo el transcurso mientras está envasada al vacío, con ese gas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando abren el recipiente para fraccionarla en los sobrecitos, el gas se pierde, es un gas inoloro e incoloro. O sea, no tiene olor, no tiene color, entonces se pierde. Y las envasan en los sobres. Después esos sobres están mucho tiempo en anaqueles, digamos, en lugares para que uno los pueda comprar, donde hay diferentes cambios de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, y eso hace que la semilla vaya perdiendo poder germinativo. Entonces, nosotros hacemos todo este trabajo, conseguimos el recipiente, ponemos la buena tierra,
conseguimos la semilla, las ponemos, las regamos, la cuidamos y resulta que no nos da resultado. Y uno dice, ¿qué hice mal? Y se desestimula y no sigue adelante. No, no es que hiciste algo mal, es que la semilla que utilizaste no era la adecuada. ¿Ah? Ese es un riesgo. El otro riesgo que existe, digamos, que era una práctica muy habitual antiguamente, lo que se hacía antiguamente era que de los mejores frutos que uno cosechaba, guardaba las semillas para, digamos, utilizarlas a posteriori. ¿Qué pasa? Hoy en día hay muchos de esos frutos que uno ve en el mercado, que conseguimos, digamos, que son semillas transgénicas, o sea, que han sido modificadas genéticamente para obtener ese fruto, que desde el punto de vista de la salud no tienen aparentemente riesgo, pero digo, ¿qué es lo que sucede? Los genes que tienen esas semillas guardan la memoria de las plantas originales, digamos, que dieron lugar a esa hibridación para que salga ese fruto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros la sembramos, no necesariamente la planta que sale de esa semilla va a ser idéntica al fruto que nosotros obtuvimos la semilla, sino que se van a empezar a salir lo que eran los orígenes, que pueden ser mejores o no, o distintas variedades, en cuanto a color, tamaño, perfume, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si yo sembré determinado tomate o determinado morrón, que guardé la semilla y me salieron, como pasa por estos ajíes, uno rojo, otro más amarillo, digo, ¿qué sucedió? Sucedió eso. No quiere decir que la semilla no la podemos usar, sí la podemos usar, pero tenemos que saber los riesgos que estamos, digamos, afrontando, ¿correcto? Sí. Correcto, correcto, correcto. Bueno, digo, lo único, yo lo olvidé decirlo al principio y les pido mil disculpas. Las consultas, porque como estamos transmitiendo en vivo, no, es que no se siente lo que ustedes me preguntan. Entonces no queda claro, digamos, la respuesta en base a qué es. Si las preguntas las hacemos todas al final de la charla, digo, con mucho gusto yo se las contesto. Bien, y acá viene el otro procedimiento que te voy a pedir, y te pido disculpas por la paciencia de estar esperando para proceder, digamos, que tiene que ver también con el éxito de esto. Esto son semillas de albahaca, y tú podrás apreciar y decir de qué tamaño son. Minúsculas. Son minúsculas, son son décimas de milímetro, ¿correcto? ¿Qué pasa? Las semillas, como hablábamos hoy, tienen determinada energía guardada dentro de sí para poder germinar. Entonces, si una semilla tan pequeña como esta, que es la albahaca, yo la pongo muy profunda dentro de la almaciguera o en el suelo o donde sea, ¿qué va a pasar? Ella va a nacer, va a emerger, va a tratar de salir, pero no va a llegar a la superficie. Va a agotar toda su energía en querer llegar y no llega, ¿correcto? Entonces nosotros no vemos el resultado. Y otra vez decimos, ¿pero qué habré hecho mal? No hicimos nada mal, simplemente la profundidad en la cual la sembramos. Lo otro, una semilla más grande. Imaginemos, por ejemplo, una remolacha, una selga, que es una semilla ya más voluminosa, un zapallo, un zucchini, un zapallito de tronco, que tiene una semilla que de repente tiene un par de centímetros, 1,5 centímetros. Si nosotros la ponemos muy superficial, ella inmediatamente nace, emerge, pero está muy tierna. O sea, no tiene todavía la suficiente defensa como para soportar, digamos, los rayos del sol, sobre todo cuando es muy intenso. Obvio, hablando de que no la tenemos en un lugar, digamos, artificial como este. Entonces, ¿qué pasa? Enseguida se seca. Por lo cual, las plantas, todas y cada una, tiene una profundidad de siembra.
¿Ah? Y yo se los digo siempre, y a veces soy un poco, digamos, reiterativo en esto, pero quiero que les quede el concepto, porque hay una fórmula matemática muy simple, digamos, para no equivocarnos cuando vamos a plantar una semilla. ¿Qué es? El 2,5 veces el diámetro mayor de la semilla, eso es lo que la tenemos que enterrar. Ergo, una semilla de zapallo, que mide 1,5 cm, pongamos, la ponemos 3,5 cm, 4, digamos, de profundidad. Una semilla de albahaca, que es como esto, la ponemos apenas en la superficie, le vamos a poner una capa por encima y es suficiente. O sea, acuérdense siempre de eso. 2,5 veces el diámetro mayor de la semilla es la profundidad de siembra. Y ahí no le erramos. Y no tenemos que ir a buscar a ver la selga tanto, la lechuga tanto, el tomate tanto, la zanahoria tanto. Tendríamos que tener una enciclopedia, digamos, para saber la profundidad de cada uno. Es 2,5 veces el diámetro mayor de la semilla. Te voy a pedir que con mucho cuidado, es muy parecido el color de la semilla con el de, entonces no vas a ver prácticamente cuando caiga. ¿Cuántas en cada uno? Muy poquitas, 1, 2, 3 por cada una, en la medida que se pueda, no importa. Digo, hasta la mitad de la almaciguera. Muy poquito, muy poquito, muy poquito, simplemente eso. Pues media distribuida, ahí va, perfecto. Menos. Ahí está. ¿Por qué? Si nacieran más cantidad de las que nosotros estamos esperando, ¿ah? ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que nacen, ¿ah? Y están en tamaño de ser trasplantadas, ¿ah? Las sacamos de acá y la vamos a llevar a otro lado. Ahora te voy a pedir que tomes un puñado de acá y hasta la mitad le cubras con un poquito por arriba. Ahí está. Poquito nomás. Apenas un poquito. Un poquito más. Ahí está, echarle un poquito más a esto de acá sobre todo. Ahí va, perfecto. Bien. Ahora acá tenemos, esto es morrón. ¿Ah? Tú dile de qué tamaño tiene con respecto a la albahaca. Por lo menos tres o cuatro veces más de lo que tiene lo que tenía la albahaca, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es apretamos un poquito más esto para darle más profundidad, ¿correcto? Que igual se iba a compactar cuando le echáramos el agua. Y esta sí distribuimos 2, 3 semillas adentro de cada una de las lugares donde vamos a poner. Y vamos a sembrar morrón. Bien. No más de 3 por lugar porque es una semilla muy fértil. Ahí va. Yo lo que quiero que ustedes vean que la tarea es muy simple, lleva muy poco tiempo, digamos, de preparación y después los cuidados también son muy simples, tapamos arriba. Ahora sí echamos lo suficiente como para llegar al borde superior, que es más o menos de 1 centímetro de espesor. Ponemos ahí, ahí va, vamos poniendo, ponemos, echarle un poquito más a estos que le faltan acá. Bien. Ahí va. Tapamos ahí y tapamos ahí. Tapamos, echamos un poquito más acá. Muy bien, quedó. Bien, ahora lo que correspondería, que no lo vamos a hacer en vivo
por una cuestión de que esto hay que trasladarlo después a otro lugar para que permanezca, ahora habría que mojarlo, ¿correcto? Que de cualquier manera, y al igual que lo voy a hacer yo, que lo voy a mojar a posteriori, también así lo podrían hacer ustedes. O sea, terminaron de preparar esto y no necesita, porque esto ya tiene algo de humedad, que sea mojado inmediatamente. Lo pueden trasladar perfectamente a otro lugar. Lo que tienen que hacer es ponerle agua suficiente para que quede húmedo, pero no mojado. ¿Ah? ¿Y cómo se sabe si está húmedo y no mojado? Muy simple. Uno le va echando agua, con un poquito, puede ser con un vaso, con cualquier recipiente que uno tenga, una pequeña regadera, lo que sea, lo vamos humedeciendo y va probando si quiere, con un dedo. Si uno aprieta, digamos, y saca el dedo, como yo lo acabo de sacar ahora, digamos, donde apenas tiene un poquito del sustrato pegado en el dedo, está bien. Si yo aprieto y sale todo el dedo, digamos, mojado, ahí ya tengo exceso de agua, ¿correcto? Y con eso, digamos, quedaría. Lo tapamos con la cúpula, dejamos por la época del año que estamos abierto la respiración y acá lo trasladamos a un lugar donde no necesariamente tiene que ser a pleno sol. ¿Ah? Lo podemos poner, imagino, por ejemplo, arriba de la mesada, en un lugar, digamos, la cocina, lo que sea, y en más o menos 3-4 días tenemos que empezar a ver, sobre todo en el caso de la albahaca, que germina muy rápidamente, los primeros brotes. ¿Ah? Y ahí lo único que tenemos que hacer es irla dejando que crezca, humedeciéndola habitualmente, controlándole la humedad y la temperatura, digamos, con esto, y una vez que tienen aproximadamente el tamaño de esta albahaca, por ejemplo, la podemos trasplantar. ¿Ah? O sea, la sacamos de este recipiente y la ponemos, como vamos a ver ahora, en otro recipiente o en el suelo o en cualquier lado. Higienizamos este recipiente y lo volvemos a utilizar. ¿Ah? Y cuando uno va a hacer una huerta, digamos, sobre todo los primeros pasos, yo les recomiendo que empiecen con las aromáticas. ¿Ah? Los oréganos, las albahacas, que es la que dan mejor resultado, digamos, en un principio. Y háganlo en forma escalonada. Por ejemplo, ustedes me vieron ahora sembrar la mitad de esto de morrones y la mitad de albahaca. Dentro de 15 días, por ejemplo, hago otra siembra y los voy trasplantando en esa, digamos, cadencia de 10-15 días las plantas. ¿Ah? Con eso logramos que no nos salga toda la producción junta. Por ejemplo, imaginen que fueran lechugas. Si yo planto todas las lechugas juntas, me van a salir todas juntas. ¿Ah? Hay maneras de conservarlas, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero comer directamente cortándola, digamos, del cultivo, lo que tengo que hacer es escalonar los cultivos. Y sobre todo, para poner, digamos, las plantas en forma definitiva, siempre tengo que imaginar, yo voy rápido para que ustedes tengan los conceptos básicos para no fracasar en los primeros intentos de hacer una huerta. Siempre que voy a trasplantar una planta de legumbres, o cualquier otro tipo de planta, pero las legumbres en particular, tengo que imaginar cómo va a ser el desarrollo futuro de la planta. O sea, volvamos al ejemplo de la lechuga. Si yo trasplanto una lechuga, entre lechugas tiene que haber más o menos 10-12 centímetros. Cuestión de que tenga posibilidad de desarrollarse la planta para poder, digamos, porque si yo las planto, porque al principio son chiquitas, las planto una al lado de la otra, van a competir por la luz, por la humedad, digamos, por los nutrientes, entonces no se van a desarrollar, ¿correcto? Si mantenemos esos cuidados, digamos, no vamos a fracasar en nuestros primeros intentos. Te voy a pedir, antes de que te retires, vamos a completar esta también, así ya la dejamos las dos prontas.
que ahí le vamos a poner lechuga, justamente. ¿Ah? Ponemos lechuga ahí. Volvemos a utilizar el mismo suelo. Ustedes ven que esa bolsa que estamos utilizando contenía originalmente 3 litros de volumen del suelo fértil, y eso va a dar para 3 perfectamente de estas almacigueras, digamos, o sea que no se necesita. Podemos utilizar el suelo que podamos conseguir si tenemos un suelo, digamos, hábil en el lugar donde nosotros estamos. Hay un terreno, la tierra no es muy gredosa, es suelta, digamos, tiene nutrientes suficientes, le podemos incorporar un poquito de arena si queremos para que sea más suelta, si no tenemos materia orgánica, digo, pero se puede utilizar cualquier tipo de suelo siempre que tenga las características de que mantienen la humedad, no en exceso, y tienen los nutrientes suficientes, un poquito más en este, y tienen los nutrientes suficientes. ¿Ah? Bien. Bueno, y acá tenemos un tamaño que es intermedio entre lo que pusiste hoy de la albahaca, que era muy chiquita, el morrón, que es mucho más grande, la lechuga es un tamaño intermedio, por lo cual tampoco necesita ser muy profundamente enterrada. También te pido, digamos, la distribución, poquita cantidad en cada lugar. Se ve claro porque son semillas claritas. Ahí está, más o menos así. Lo que te dé el sobre, o cubrimos toda la... No tanta cantidad. No importa, no te preocupes. Ahí va. Como ustedes pueden ver, un sobre de semilla da para una cantidad... Tapala, por favor. Una cantidad muy importante. Aquí hay casi 1000 semillas. O sea, en un poquito, en un sobre que se venden en el comercio, que se pueden conseguir, o sea que no es una gran inversión. Y una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta del por qué no solo lo hacemos, digamos, por una cuestión estética o de querer ver el desarrollo de las plantas, sino que el sabor que tienen las plantas, digamos, los vegetales cultivados en el mismo lugar donde se van a extraer, es diferente y logramos adquirir, digamos, sabores, texturas, colores que muy difícil podemos conseguir en el comercio por una cuestión muy simple, que no tiene nada que ver ni que esté bien ni que esté mal. Es que para que un tomate, pongamos un ejemplo, llegue en un estado de madurez medianamente bueno al comercio, necesariamente sale de la chacra, digamos, en un proceso de maduración, que lo termina haciendo en el camino. ¿Ah? Imaginen ustedes, por ejemplo, la banana que viene de Ecuador o de Brasil o donde sea, llega al Uruguay absolutamente verde. Las meten en unas grandes cámaras con calor, con estufa, y ahí se termina el proceso. Entonces, si uno come una banana o un tomate, en este ejemplo, digamos, adquirido en el comercio, y fuera y cruzara la frontera y compra una banana, digamos, que le venden en cualquier comercio del hermano país de Brasil, se van a dar cuenta que el sabor es totalmente diferente. Y no es porque sean bananas diferentes, es que simplemente aquella no precisó el proceso de maduración. El tomate, digamos, no maduró en el camino, lo cortamos y lo comimos. O sea, eso es la ventaja, aparte de saber lo que estamos, digamos, comiendo, ¿correcto? Bueno, esto también le vamos a echar agua posterior. Te agradezco mucho. ¿Ah? Este proceso que acabamos de hacer, ustedes vieron, llevó más o menos 25 o 30 minutos, es muy rápido. Acá ya tenemos cientos de plantas, ¿ah? Que en la próxima charla, cuando ustedes vengan, vamos a traer estos mismos recipientes para que ustedes vean el proceso de crecimiento. Digo, y ahora simplemente el cuidado que hay que hacerle es humedad y temperatura. Pero no necesita tener un lugar de sol pleno ni de sol directo.
insisto, las plantas buscan la luz, o sea, simplemente con que haya una iluminación artificial o la entrada de luz desde una ventana, desde algún lugar abierto de la casa, es suficiente para que las plantas, digamos, crezcan. La única condición es que si la luz viene en forma oblicua, o sea, viene desde un costado, cuando las plantas nazcan, van a inclinarse para buscar la mejor exposición a la luz. Por lo cual a veces también es un truco que uno tiene que utilizar en los apartamentos cuando tiene plantas de interiores. Lo único que uno tiene que hacer cada 15 días es rotarlas, ¿ah?, para que ellas mantengan, digamos. Y en este caso es lo mismo, si la luz le llegara de acá, ustedes lo que tienen que hacer cada tantos días, dar vuelta el recipiente y la luz va a llegar de acá y eso genera equilibrio. ¿Correcto? Yo le voy a pedir a alguno más que quiera darme una mano con estas botellas. Adelante. Después hacemos contigo. Que es otra forma de iniciar, por favor, de este lado. Es otra forma de iniciar también el cultivo, pero ya en forma un poco más acelerada. A ver qué vamos a tener. Un recipiente, que esto tiene mucho que ver con el reciclar. O sea, es un recipiente de agua común y corriente, de los que venden comercialmente, ya el líquido fue utilizado. Si no le damos un segundo uso a este recipiente termina en la cadena, digamos, de la contaminación o los desperdicios. ¿Correcto? Nos puede ser muy útil. Así como está cerrado, yo le saqué la tapa, ahora le voy a pedir a ella que lo vuelva a sacar, lo podemos utilizar. Y si no, si queremos, lo podemos cortar así o así, digamos, y utilizarlo. Si lo vamos a usar como una jardinera o un macetero común, lo único que tenemos que hacer son orificios para que después el agua drene o así. En este caso no le vamos a hacer ningún orificio, ¿correcto? Bien, te pido que le retires la tapa. No le retires la tapa. Bien, déjala al costado allí. Bien. Lo otro que vamos a utilizar es otra botella de plástico también, que la cortamos y la vamos a usar como un embudo, ¿correcto? Y en este caso vamos a poner una tierra que tiene menos componentes de materia, de restos vegetales que como tenía la que usamos en la almaciguera. Yo te voy a pedir que agarres la bolsa con cuidado, porque tiene algún peso, vayas poniendo así despacito. ¿Ves que pasa bien? Si se llega a obstruir con algún terrón, como pasó ahí, lo hacemos así, lo movemos un poquito y cayó. Más o menos hasta el segundo anillo. Despacito. Despacito, despacito. Yo te ayudo a moverlo. Ahí va. Vamos poniendo. Es tierra preparada, lo único que tiene es materia orgánica. No tiene, y un poquito de viruta o cáscara de arroz. Ya no más, chale. Vamos a correr esto para acá para que se vea. Acuérdense que acá lo que estamos haciendo es reutilizando un recipiente que ya había cumplido con su función. Echa un poquito más. Echarle un poquito más, echarle un poquito más, echarle un poquito más. Echarle. Echarle. Ahí va. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Bien. Bien. Ponemos acá al costado, permíteme la tierra. Ahí va. La ponemos para este lado. Esperemos que no se caiga. Y pusimos una cantidad de suelo acá más o menos al segundo anillo de este, o sea, unos 5 o 6 centímetros. ¿Correcto? De un suelo bueno. Ahora vamos a agarrar
una herramienta muy tecnológica, tiene mucha tecnología, es una simple rama, varita, puede ser cualquier instrumento, digamos, que nos permita llegar al fondo del recipiente. Puede ser una varilla de metal, puede ser una varilla de madera, en este caso es una rama de eucalipto común y corriente, que no tiene nada de significativo. Te voy a pedir simplemente ahora que hagas un orificio en el centro, echando la tierra hacia los costados. ¿Ah? Lo más hondo que puedas. Se te va a desmoronar algo porque la tierra es muy suelta. Bien. Lo echamos hacia los costados. Ahí es suficiente. Sacamos la varita de acá. Y ahora les quiero, antes de seguir adelante, les quiero significar una cosa. Acá podríamos poner semillas igual que pusimos en la almaciguera. ¿Correcto? O sea, una vez que estaba el suelo puesto, nosotros ponemos la semilla por aquí arriba, le volvemos a poner tierra arriba de la semilla de la misma manera que hablamos hoy, de las 2 veces y media el diámetro de la semilla, y la tapamos. Y obtenemos el mismo resultado, o sea, un microclima. Acá dentro de este recipiente hay más humedad y temperatura, al igual que hay acá, ¿correcto? Pero aquí vamos a acelerar el proceso poniendo una planta que ya creció. O sea, la planta como si hubiésemos sacado el almácigo que estaba acá, ¿correcto? ¿Qué hacemos con esta planta que está en esta maceta? Esta maceta es de un plástico muy blando. Para evitar que pierda raíces, yo la aprieto, como si hubiese estado acá, que también sale, y la saco con toda la raíz. ¿Correcto? Y acá yo quiero que ustedes vean una cosa que es muy importante. Miren cuánta raíz tiene esta planta. Si le sacáramos la totalidad de la tierra que está adherida a las raíces, se darían cuenta que el volumen que hay de raíces es casi el mismo que hay en la parte verde. Eso es común a todos los vegetales, a los árboles, a las plantas más chicas, a las plantas más grandes. O sea, todo vegetal tiene de raíces lo mismo que tiene, digamos, hacia afuera. Eso es para que ustedes imaginen cuánto necesita de profundidad de suelo o de espacio para desarrollarse una planta. Y a su vez, las plantas esto lo tienen en un equilibrio. O sea, si yo le corto raíces a esta planta, ella inmediatamente va a suprimir alguna de las hojas, porque no tendría raíces suficientes para poder, digamos, nutrir a la totalidad de las hojas. Y si le corto hojas, como cuando uno poda, digamos, ella inmediatamente va a eliminar raíces. ¿Por qué? Porque si no tendría demasiada cantidad de raíces que estarían enviando, digamos, una cantidad en exceso de nutrientes y no tendría dónde procesarlos. O sea, la planta siempre busca, digamos, estar en equilibrio. Por eso, cuando nosotros trasplantamos, necesariamente se pierden raíces. Entonces, no nos debemos tampoco desestimular si cuando uno trasplanta una planta, ve que los primeros días pierde algunas hojas o se achica. Ella lo que está haciendo es defendiéndose para poder reiniciar el proceso, ¿correcto? Bien, ahora te voy a pedir a ti, con mucho cuidado, que la tomes con 2 dedos aquí, pases primero, tómala sí, con 2 dedos la dejas, vas apretando ahí de costado, la dejas caer despacito, despacito, la dejas, pasarle las hojas y dejarla caer en el medio, ahí va, perfecto. Ahora, agarramos el instrumento este que estamos utilizando y lo que vamos a hacer es apretar un poco esas raíces
contra el suelo, en el pocito que hicimos en el medio, ¿ah? Y la tierra que estaba en los costados la vamos a poner, yo lo voy a hacer por primera vez simplemente para que tú veas, lo vamos a ir poniendo hacia el centro de la planta. No necesita que la apretemos en exceso, ¿ah? La vamos poniendo, le tapamos las raíces para que queden tapadas y no nos tenemos que preocupar de que la planta quede necesariamente en el centro ni que esté absolutamente erguida. Ella ahora, una vez que agarre fuerza, se va a enderezar y va a empezar a crecer. Bien. ¿Y qué hacemos ahora? Tomamos un vaso, un poquito de agua, un poco más de medio vaso, y te pido por favor que con cuidado, no precisa más que echarlo despacito. Echarlo de continuo. Sin problema. Echarle sin miedo. Ahí va. Vamos a despegar esta ramita. Ahí está. Capaz que precise un poquito más de agua, porque estos vasitos son medios chiquitos. Bueno. ¿Cómo? Hasta que la tierra quede húmeda. O sea, que tú ves que la tierra está húmeda, pero no necesita que esté excesivamente húmeda. Bien, una vez que pusimos la tierra, las plantas o las semillas, ¿ah? Y le pusimos el agua, la planta ahora no precisa nada durante 30 días. O sea, acá nosotros durante 30 días no le vamos a echar agua de ninguna especie. ¿Ah? Simplemente el agua que acabamos de echar se va a evaporar, se va a condensar en la pared de la botella, va a volver a caer y se va a ir utilizando por la planta en forma continua. Obviamente que no le hicimos, es que no hay que hacerlo, porque si no perderíamos el agua. ¿Correcto? Digo, lo que tienen que tener en cuenta es que este recipiente no lo podemos poner en algún lugar afuera donde llueva y se nos inunde, ni tampoco lo podemos poner directamente al rayo del sol. ¿Por qué? Porque si no, los rayos del sol al pasar a través del plástico generan demasiada temperatura, digamos, y nos queman la planta. Si nosotros la ponemos en un lugar sombrío y en lugar que no se le caiga agua, le echamos un fondito de un vaso cada 30 días, la planta va a crecer mucho más rápido, va a terminar saliendo por acá y nosotros la podemos utilizar. Y si no, la cortamos, ¿ah? Y metemos la planta, cortamos esto, le hacemos los orificios y la planta sigue creciendo ahí. Terminamos acá, pero yo quiero que tú hagas una última prueba. Pon el dedo ahí adentro y dime qué hay. Se siente caliente. Bueno, acá ya hay calor y humedad mayor que lo que hay en el ambiente y la planta la pusimos recién. Esa es la respiración de la planta y de todos los microorganismos que están en la tierra, ¿correcto? Con esto nosotros logramos que se acelere el crecimiento de la planta. ¿Ah? ¿Correcto? ¿Les queda claro? Bien, esta te la doy para ti. Cuídala y si puedes nos la trae después. Sin tapa, para que intercambie. Bien, terminamos por acá, digo, lo vamos a seguir en la charla dentro de unos 10, 15 días, ustedes tienen los calendarios. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy a la orden.